Noticias cada hora en Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando o viendo, porque estamos saliendo en diferentes días simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica estamos, bueno, por cierto, también estamos en TikTok disponibles. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar allá en Nueva York porque la verdad es que ha sido culpa mía, me declaro culpable, pero a mí no le he puesto o no le venía poniendo atención mucho a lo que estaba sucediendo en el mercado en Nueva York en las últimas semanas. La verdad es que francamente este ha sido un año completo, un año más, porque no empezó el rally en este año, pero digamos que ya el mercado lo único que ha tenido de noticia es que ha venido rompiendo récords y récords y récords de ganancia, de ganar, de niveles, de niveles máximos históricos. Estoy hablando de los indicadores. Pero este martes, lo cierto es que el Dow Jones, que no cayó mucho, el Dow Jones este martes perdió solamente 0,61%, no es una gran caída, pero este martes el Dow Jones cumplió su novena jornada perdedora consecutiva. Cosa que en sí tal vez no pudiera decir mucho, solamente, ¿cómo lo podemos relativizar? ¿Verdad? Podemos decir que, bueno, lleva 9 días consecutivos de pérdidas, lo que son casi 3 semanas, de pérdidas consecutivas. No han sido pérdidas muy grandes, pero la realidad es que con este noveno día que se cumplió este martes, ya es la caída más larga para el Dow Jones, que es el principal indicador, que se le conoce como el principal indicador, la caída más larga desde 1978. Desde los 70, desde finales de los 70, el Dow no había tenido una seguidilla de jornadas perdedoras tan larga como esta. Y bueno, ahí está, ahí se lo dejo. No ha perdido mucho en términos porcentuales, no mucho, nada que llame la atención todavía. No podemos hablar de una corrida, no podemos hablar de nada, simplemente está teniendo una racha negativa. Y para relativizarla, tan negativa en términos de días consecutivos, es hasta ahora la peor desde 1978. Lo verdaderamente importante es en términos de puntos o porcentuales sobre todo porcentuales. Eso todavía no marca nada. Pero en términos de larga,
o de duración, ya es la más desde 1978. Así es que vamos a ver cómo pinta el mercado por el resto del año. Vamos a ver qué sucede. Bueno, ese es uno. No quería dejar pasar ese punto con ustedes. Y bueno, una noticia con la que nos despertamos aquí en este lado del planeta y que realmente fue, pues, pasmosa, definitivo, por no decir impresionante también, es el hecho de que Ucrania inmediatamente, sin dudar, e inmediatamente se responsabilizó directamente del asesinato del más alto general militar en Moscú desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania dijo, sí, yo fui, yo lo hice. ¿Qué fue lo que hizo? Le plantó una bomba escondida en una motocicleta estacionada en la entrada del edificio de la vivienda del general Igor Kirillov, que es el encargado de las fuerzas de protección nucleares de Rusia y es el más alto rango oficial que ha sido asesinado desde que Rusia invadió Ucrania en el 2022. Hay que decir que este lunes, es decir, ayer, el lunes de esta semana, este general había sido declarado culpable en una corte ucraniana, en ausencia, por supuesto, culpable de haber utilizado armas químicas en Ucrania en esta guerra. Y los analistas ya están viendo, hablando de lo que estábamos hablando desde ayer lunes, los analistas internacionales están viendo esta jugada, esta decisión de Ucrania como un movimiento de Ucrania en anticipación a la llegada al poder de Donald Trump. Que, como le decía yo ayer, Donald Trump está ya influyendo en todo tipo de decisiones y situaciones que políticas en todo el planeta solo con la pura boca, sin haber actuado, sin haber hecho absolutamente nada, solamente con amenazas y con la boca nada más. Y ya hasta esto se ve, con mucha razón me parece a mí, como una decisión tomada en acomodo, en preparación a la llegada de Donald Trump y que haga o vaya a hacer o determinar decisiones de la guerra que Ucrania pueda ser considerada, y Ucrania pueda considerar no favorables para ellos. Entonces, por eso están haciendo esto desde ahorita. Pero también hasta en eso está la mano de Donald Trump. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que, hablando de Donald Trump, hay que decir que demandó al diario Des Moines Register de Des Moines, de la capital de Iowa, del estado de Iowa, Des Moines, y a la encuestadora J. Ann Seltzer por haber, fíjese esto, este es un tema muy, muy grave en Estados Unidos, hablando otra vez de todo el poder que está teniendo Donald Trump sobre todo, es que ya es absolutamente sobre todo. Bueno, ahora Donald Trump decidió demandar a este diario Des Moines Register y a la encuestadora John Seltzer por haber ambos pronosticado que él venía atrás en las encuestas, en la encuesta de esta encuestadora, que él venía atrás de Kamala Harris en la carrera presidencial en ese estado de Iowa. Donald Trump dice
que estas encuestas que se publicaron 3 días antes de la votación, el 2 de noviembre, equivalen a una descarada interferencia electoral. Ahora, lo peor de todo es que Donald Trump ganó. No solamente ganó la elección presidencial general, sino también ganó en el estado de Iowa. También ganó. ¿Sí? Y aparte, también mencionar que como usted, si se acuerda bien de lo que sucedió a principios de noviembre, es decir, a las elecciones de Estados Unidos, no solamente fue una encuestadora, fueron muchas encuestadoras las que terminaron definitiva y totalmente desestimando, calculando por debajo, no viendo, no calculando, no vieron el bastante apoyo y entusiasmo que había en realidad por Donald Trump. ¿Ok? Pero bueno, no conforme Donald Trump en haber ganado la elección, sino que ahora va en contra de específicamente este periódico y esta encuestadora, el periódico porque reflejó los datos de la encuestadora. Y esto viene después de que este lunes la cadena de noticias NBC acordó un arreglo con Donald Trump de 15 millones de dólares, en realidad son 16. Son daños por 15 millones de, bueno, es un arreglo por 15 millones de dólares más $1 millón para que Donald Trump pague los gastos legales, producto de la demanda que Donald Trump le había hecho a esta cadena de televisión luego de que uno de sus principales periodistas en vivo durante una entrevista de análisis respecto del caso en el que Donald Trump fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de una escritora que se le declaró culpable de abuso sexual de una escritora. Este periodista en la transmisión en vivo utilizó el término violación en lugar de abuso. Entonces, de lo que se le declaró culpable a Donald Trump fue de abuso sexual. Y este periodista, por bruto, por lo que usted quiera, él habló no de, él mencionó no abuso, sino violación. Entonces él mencionó, Donald Trump fue acusado de violación y usó el término violación varias veces. Claramente, pues se equivocó, no era el término adecuado. Y aparte, pues claro, digo, yo creo que hay bastante diferencia entre te violé y te abusé. Me parece a mí que hay bastante diferencia, ¿no? Creo yo. Para la víctima, yo supongo que es lo mismo, pero en fin. Pero claramente entonces, este periodista, pues se equivocó porque no estaba siendo correcto, no estaba siendo apegado a lo que realmente era, porque Donald Trump no fue encontrado culpable de violación, fue encontrado culpable de abuso. Pero Donald Trump agarró ofensa con eso. Yo creo que está bien, y se fue contra el medio a demandarlos. ¿Ok? Ahora, efectivamente, este colega periodista estuvo mal, se equivocó, efectivamente se equivocó. Y se equivocó, tocaba una disculpa, toca una disculpa, totalmente. Y está bien que Donald Trump se queje, y está bien que Donald Trump exija responsabilidad y exija una aclaración. Está bien, todo eso está perfecto. Incluso está bien también, sobre todo porque ya lo conocemos, que Donald Trump demande al medio de comunicación, que no es la primera vez que demanda a un medio de comunicación. Todo eso está bien, sobre todo viniendo de Donald Trump, porque ya lo conocemos. Lo que está pésimamente mal, totalmente mal, es que el medio de comunicación se haya dejado amedrentar por este bully, porque es lo que está haciendo Donald Trump, bully
de Donald Trump. Eso está perfectísimamente mal. ¿Tocaba aceptar el error? Sí. ¿Tocaba pedir una disculpa? Sí. ¿Tocaba hacer una aclaración? Sí. Pero no pagarle ni un quinto, ni siquiera un quinto a Donald Trump. Porque bueno, aquí estamos hablando de humanos y todos nos equivocamos. Y todos nos equivocamos. Y ahora aquí está Donald Trump, 24 horas después, envalentonado, demandando a diestra y a siniestra por errores humanos que se cometen por humanos a la hora de estar reportando cualquier hecho. Ahora va contra el Des Moines Register y la encuestadora por haber reflejado lo que ellos vieron en sus encuestas. ¿Sí? Pero el punto más de fondo de todo esto es el miedo y pavor. O sea, ¿por qué lo hizo NBC? ¿Por qué lo hizo? Por miedo y pavor, simplemente. Por miedo y pavor al presidente. No quieren meterse en camisa de 11 varas con el presidente y menos con este presidente. Cuando este presidente lo que necesita es que se le enfrenten. Lo peor que pudo haber pasado es lo que hizo NBC. Es lo peor que pudo haber pasado, porque ahí está. Ahí va ahora contra otro grupo, contra otros medios que ni siquiera se equivocaron de omisión o de nada. Simplemente eso fue lo que sus encuestas le dijeron. Y no fueron los únicos. Digamos que el otro periodista lo hizo por bruto. No vamos a pensar que lo hizo de mala gente. No vamos a pensar, lo hizo por bruto. Ok. El Des Moines Register y la encuestadora ni siquiera fue maldad. Simplemente eso fue lo que sus encuestas le dijeron. Punto. Pero no, claro, ahí viene Donald Trump envalentonado, por supuesto. ¿Por qué? Porque es Donald Trump, primero que nada. Es Donald Trump. Pero lo más importante es que la NBC debió, y todos los análisis legales lo apuntan así, a que si se hubiera ido a corte y hubiera ido al pleito legal, muy probablemente la NBC o la EBC, ya hasta me estoy confundiendo de quién es exactamente, déjeme se lo digo en este momento porque no, ya me estoy yo también, pero muy probablemente lo hubiera ganado, muy probablemente. Lo que pasa que no quisieron meterse en problemas, no quisieron le tuvieron miedo a Donald Trump. Literal, le tuvieron miedo, que es el mismo miedo que le están teniendo. Discúlpeme, ahora sí, déjemela claro, es ABC News, ABC. Son tres cadenas, NBC, ABC y CBS. ABC. Y lo mismo que están haciendo, le digo yo, los empresarios, le tienen miedo. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, y me falta uno más que le están dando, le dieron dinero, le dieron $1 millón cada uno a su campaña, a su equipo, a su toma de posesión, a un fondo de su toma de posesión, en lo que literalmente equivale a estarle pagando para tener la simpatía, el favor. Le están pagando para tener el favor al presidente de los Estados Unidos, que tiene el poder de controlar todos los organismos que controlan todo lo que tenga que hacer estas empresas. ¿Sí? Entonces, y literalmente le están pagando a Donald Trump, y eso tiene que ser ilegal. Pero bueno, el punto es este ambiente de bullying que es previsible de Donald Trump, que no es sorpresivo de Donald Trump. Lo sorpresivo es la reacción de la otra parte, la reacción del medio de comunicación, la reacción de los empresarios. Eso es lo que es impresionante y está mal. Porque alguien como Donald Trump, que es un bully, discúlpeme, no estoy criticando a Donald Trump, el tipo es un bully, punto, se acabó, es un bully. Y bullies hay muchos en este mundo. Es decir, este no es especial. Lo que pasa es que este es el presidente, ¿va?
Pero los bullies así son, y los bullies tienen un patrón. Todos los bullies tienen un patrón. Donald Trump tiene un patrón de comportamiento. Y lo peor que se puede hacer frente a un bully es ceder. Eso es lo peor que se puede hacer. Y ahí está la prueba. Ya doblegó a uno, va sobre el otro. En cambio, lo hubieran enfrentado y ya. Te pido perdón, no hay ningún problema, acepto mi error, listo, se acabó. Nada más que no me vas a bullear. Y no, le están dando por su lado y eso me parece que sienta un terrible, terrible precedente. Y mire, y todavía ni siquiera entra al poder. Ni siquiera entra al poder. Obviamente van a ser muy largos, 4 años, con este tipo de cosas. Demasiado largos. Bien. Bueno, se reporta que oficiales de países de Occidente continúan tratando de establecer relaciones con el nuevo gobierno de Siria bajo el grupo islamista rebelde Hayat Tahrir al-Sham, que muchos de estos lo consideran como un grupo terrorista. Enviados alemanes y franceses se reunieron con autoridades locales en Damasco, la capital de Siria, este martes. Un día antes, diplomáticos británicos se habían reunido con el líder del grupo, Ahmad al-Sharaa. El nuevo régimen, de hecho, ha estado pidiendo a los países de Occidente que le levanten las sanciones que todavía imperan sobre Siria. Y bueno, en otra noticia corporativa bomba, si es que se confirma, es que el periódico japonés Nikkei, Honda y Nissan estarían muy avanzados en negociaciones para combinarse en una sola compañía. Hay que decir que estamos hablando de la segunda y tercera automotriz más grande de Japón y por supuesto dentro de las 5 más grandes del mundo. Estas compañías Honda y Nissan, las dos, ya venían trabajando en una sociedad en vehículos eléctricos en donde ambas han estado perdiendo mercado. Respecto de estos informes de que se quieren combinar en una sola empresa, ambas firmas negaron lo publicado por el diario Nikkei. Pero el diario lo está informando. De concretarse, sería la más grande fusión entre automotrices desde que Fiat y Chrysler y el grupo PSA se fusionaron en el 2021. Y sería también la segunda ocasión en que Nissan busca fusionarse con otra para tratar de sobrevivir. Nissan ya se había casi fusionado con Renault en esta fusión que orquestó y a la cual trajeron para eso a Carlos Ghosn, que después terminó en un desastre total. Esa fusión fue la que se considera salvó a Nissan de casi la desaparición. Bueno, pues ahora se acerca Honda. Claramente, en el asunto de Nissan con Renault, como se comprobó muchos años después, pero después se comprobó, hubo demasiados problemas culturales nacionales que Carlos Ghosn creía que tenía controlados, pero que en realidad se estaban al rojo vivo por debajo de. Me supongo, todo parecía indicar que entre Nissan y Honda, ambas nacionales japonesas, el asunto pudiera funcionar mejor. Así es que ahí lo tiene usted. China lanzó la primera serie de satélites conocidos como Guowang, al igual que el sistema Starlink de SpaceX. Los Guowang están diseñados para ser miles
de pequeños satélites de baja órbita para proveer acceso de Internet de alta velocidad a cualquier rincón del mundo. Este sistema Guowang es el segundo de China, porque había otro anterior que es el Qinfan, que ya tiene varias decenas de satélites en el espacio. Decir que en el caso de Starlink ha sido tan útil en varias zonas y en varias aplicaciones, como por ejemplo en la guerra de Ucrania, que ha hecho que otros países, como por ejemplo la propia Rusia, Taiwán y la Unión Europea, se apresuraran a construir sus propios sistemas similares debido a la efectividad que ha probado tener el sistema Starlink de SpaceX de Elon Musk. Así es que ahí tiene usted eso. Bueno, déjeme mencionarle. A ver, ¿qué le voy a mencionar rápidamente? Bueno, hay que decir que el Instituto de Investigación Alemán CEU, que se escribe ZEW, publicó un muy influyente y seguido indicador de sentimiento económico este martes. Y lo primero que se menciona en esto es de nuevo la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la cual hizo alterar las expectativas que se vertieron sobre esta encuesta el mes pasado. Así como también, y esto se pone en segundo lugar, se pone en segundo lugar, el colapso de la coalición gobernante de Alemania de esta semana. Pero eso en segundo lugar. En primer lugar es Donald Trump. ¿Ok? Hay que decir que, sin embargo, hay que decir que los resultados de este mes fueron inesperadamente mejores de lo que se estaba esperando debido a la perspectiva de las elecciones federales que se van a dar en febrero y mayores recortes de tasas de interés. Aún así, hay muchos datos económicos en Alemania que no se ven nada bien. Hay que decir que el Instituto Kiel para la Economía Mundial ahora pronostica que el Producto Interno Bruto de Alemania va a permanecer estable sin cambios durante el 2025 en lugar de un crecimiento de medio punto porcentual que se estaba pensando apenas hace unos cuantos meses. Mejor dicho, unas cuantas semanas nada más. Se estaba esperando que iba a crecer la economía medio punto porcentual, ahora no va a crecer. Va a quedar en 0% durante todo el 2025. Este think tank atribuye este ajuste a la baja, esta revisión a la baja, precisamente ¿a qué cree? ¿A qué cree usted? Bueno, a que está factoreando la imposición de aranceles a las exportaciones alemanas por parte de ¿quién? De Donald Trump. Precisamente. Específicamente a los bienes, no tanto a los servicios, pero a los bienes hechos en Alemania, que va a causar todo tipo de problemas en el sector de manufactura de Alemania. Este instituto está esperando que el Producto Interno Bruto de Alemania se encoja en 0,2% este año. Y apenas en el 2026 se está esperando una recuperación, pero muy moderada. En el 2026 estamos hablando, de tal manera que el próximo canciller de Alemania, que hasta ahora todo parece indicar que podría ser Friedrich Merz, de la coalición centro-derecha demócratas cristianos, por supuesto que recibirá un país
simplemente en anemia total en cuanto a actividad económica. Nada va a ser fácil para el próximo canciller, el cual se va a definir en febrero próximo, después de que este lunes el Bundestag, que lo dije mal, pero es el Parlamento de Alemania, votara por un voto de no confianza de Olaf Scholz, el canciller alemán. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estábamos hablando de Alemania, vamos a hablar de otro país, de otra de las grandes economías del mundo. En este estamos hablando ahora de Canadá, el vecino de Estados Unidos, que reportó que su tasa de inflación anual a noviembre cayó a 1,9%, viniendo del 2% que se reportó el mes anterior. Esto de acuerdo a cifras que se liberaron este martes. Y bueno, se espera que esto pues cause tranquilidad, satisfacción entre los banqueros centrales de Canadá, los cuales están viendo y tienen como objetivo el 2% en la inflación, y con estas cifras pues están viendo que la inflación canadiense está pues en un rango que saludable, en un rango saludable con respecto al propio objetivo que tenían, y que no esperan entonces que vaya a generar recesión. Hay que decir que en noviembre el desempleo en Canadá alcanzó 6,8%, que es la más alta tasa desde septiembre del 2021, pero la perspectiva de crecimiento del empleo está mejorándose. El Banco de Canadá está estimando un crecimiento del Producto Nacional Bruto de 0,4% en el 2024, y ahora lo ajustó al alza de al menos 1,2%, si no es que hasta más. Bien, nada más quiero confirmar con nosotros. Manfred, nuestro invitado, ¿nos está escuchando? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien. Ok, muy bien, Manfred, muy bien. Entonces, déjame presento nada más la entrevista. Está con nosotros Manfred Grouthoff. Él es analista internacional, experto en seguridad y economía. Invitamos a Manfred para hablar de estos temas de seguridad porque hace unos días se dieron reportes de que la policía de Bahamas estaría, o miembros de la policía de Bahamas estarían involucrados con
narcotráfico, obviamente, en el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Y esto es, vaya, Bahamas es una democracia, primero que nada es una democracia, y es un país totalmente cercano y aliado a los Estados Unidos. Y pues rara vez se había visto como un destino o una parte importante de trasiego de drogas, cuando menos recientemente, a los Estados Unidos. Y entonces para eso vamos a hablar con precisamente Manfred Gauthoff, a quien te doy la bienvenida. Manfred, me da gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Alberto. ¿Tú nos puedes contar un poco más acerca de este caso particular de Bahamas? Sí, el caso básicamente es una infiltración y es un jefe de la policía y unos agentes que se involucraron en una conspiración, lo que dicen las autoridades de los Estados Unidos. Hay una conspiración para el ingreso de cocaína hacia los Estados Unidos, aprovechando información, tenían información privilegiada, propiciaban las rutas, es decir, esto de los narcotraficantes son muy hábiles y es la parte de la ruta que es lo más valioso de un narcotraficante. Y entonces en esa ruta, al parecer, eso es muy, muy evidente, que estaba comprada una parte de la ruta con autoridades de Bahamas, que como lo decías es un país pues que es cercano a los Estados Unidos, que ha sido aliado, que ha tenido unas alianzas de cooperación muy interesantes en el pasado, que lograron reducir el ingreso de drogas a Estados Unidos en los años 80, cuando estaba en pleno, digamos, disparada el consumo de cocaína en los Estados Unidos. Y pues es un caso muy curioso, y aparte de lo que vino después fue una reacción, como una democracia, pues hubo una reacción en el Congreso, en el Parlamento de Bahamas, y lo que hubo fue una reacción pues también un poco como violenta, y opositores se le avanzaban cosas, entonces como que la mezcla como que es muy tensa en Bahamas. Por este caso la política está mezclada, yo veo un problema también de arquitectura institucional dentro de Bahamas, porque claro, es que está impactando algo y hay que abrir un poco ahí el foco. Es que el mercado de drogas, y sobre todo hay una sobreoferta de drogas en este momento, porque me toca decirlo, pero yo qué más puedo hacerlo, es que hay una sobreproducción en Colombia de cocaína. El informe de Naciones Unidas de cocaína para Colombia está hablando de una producción de 2.600 toneladas métricas de cocaína, y es una estimación para 2023, y puede ser mucho mayor. Y esperemos que llegue el informe de drogas de la Casa Blanca, y yo creo que va a ser mucho mayor el tamaño del mercado criminal. Y claro, pues eso está impactando el Caribe, y pues hay unos países pues que pues, por muy cercanos y por mucho lo que hagan, pues no están para la capacidad de sostener operaciones a este nivel de lo que se está viendo, con una ruta directa, pues que desafortunadamente Colombia es uno, y lo otro es Venezuela, que también sirve de ruta al narcotráfico. Y por eso es que está impactando eso, y con un agravante. Bahamas, las restricciones legales, digamos, financieras de Bahamas son muy propicias para todo. Aparte de ser el tráfico, aparte de estar cercano a Estados Unidos, aparte de que podría estar infiltrada la policía, pues también el sistema financiero podría prestarse para todo. Entonces tiene un cóctel muy complicado en ese sitio. Claro, pero Manfred, a ver, ayúdame a entender, porque si yo fuera narcotraficante, o sea, esta idea que te voy a presentar la tomo porque a mí me impresiona un poco y me entristece el caso de Bahamas, porque de nuevo es una democracia sólida y normalmente bien alineada con Estados Unidos. Costa Rica últimamente ha presentado muchos problemas con el trasiego de drogas, otra democracia muy sólida, etcétera. Entonces, si yo fuera un narcotraficante, y mi trabajo es, como tú sabes, enviar drogas hacia Estados Unidos, lo primero que yo pensaría es, aléjate de las democracias, aléjate de los países donde hay reglas y donde hay leyes sólidas, leyes constitucionales, y vete a países que de entrada tienen interés o antagónico con Estados Unidos. Yo pensaría en Venezuela, pensaría en Nicaragua, pensaría en Cuba, pensaría en Haití. ¿Para qué pensar y meterme en problemas con Costa Rica, con Bahamas y etcétera? Claro, y es cierto, pero tiene una ventaja. Esos países, si bien son estructuras democráticas sólidas y van a reaccionar rápidamente, tienen un problema. Pues que tampoco, por lo mismo que son estructuras muy sólidas en democracia, pues los problemas de seguridad no son tan graves. Entonces sus policías no es la policía de Colombia, no es la policía
México mismo, la Policía Federal de México es más fuerte, pues tiene la potencia. La policía, digamos, brasileña es un poco más fuerte. Por el caso más emblemático, el caso de Colombia, la policía antinarcóticos de Colombia es muy, muy sólida para eso. Pero claro, un país que estos no puede absorber eso, y yo creo que el narcotraficante, así como acabas de hacer una evaluación de los costos, también hace una evaluación de los beneficios, y si los beneficios para el narcotraficante se superan sus costos, terminamos en que intentémoslo por ese lado y virlemos la autoridad y después pensamos, eso no quiere decir que los otros países no están peor. Yo creo que lo que pasa en Haití es dramático, lo que pasa en otros países de Centroamérica es dramático. Lo de Venezuela, pues ni se hablar, que es prácticamente que el propio Estado participa en actividades de este tipo, pero digamos que eso también le empieza a impactar a países y claro, su capacidad de respuesta no es muy fuerte, precisamente por eso, porque pues allá, o sea, en Costa Rica, por ejemplo, la tasa de homicidios es supremamente baja, lo mismo en Bahamas. A que les llegue un caso de estos, pues tan complicado, tan difícil, pues la policía termina impactada, y en estos casos hasta metida en un caso de corrupción muy delicado que tocó al director, comandante de la policía de Bahamas. Creo que entonces se ven las dos partes. Me mostraste los costos y yo te muestro los beneficios. Entonces, esto es un análisis como un economista. Hace las dos cosas, claro, y vemos por dónde va. Eso no quiere decir que no haya esas rutas de Haití y el resto no estén activas. Claro que no están. Pero si puedo ir por ahí también, y aparte tengo un paraíso, digamos, un país laxo en su regulación financiera, pues lo aprovecho. Alberto. En este caso, ¿cuál era el papel de la policía? ¿Es dejar pasar contenedores de droga? ¿Cuál era el papel? ¿Sabemos? Claro, el papel de la policía era básicamente estaba pasando información. Digamos, y que es lo más importante, entonces, comunicación de los barcos, de los guardacostas. Sí. Entonces, ¿dónde está ubicado? Y como trabajan con la Guardia Costera de los Estados Unidos y con la DEA, pues por dónde van a estar. Es el caso típico de la famosa ruta del narcotráfico. Voy a tomar un ejemplo, digamos, grueso. Pablo Escobar, porque era importante, digamos, casi todo el mundo lo menciona, pero Pablo Escobar realmente lo que, ni siquiera el que en ese momento la droga no se producía en Colombia, venía de otros sitios. Venía de Bolivia y Perú, básicamente, en ese momento, cuando se hizo famoso. Y lo que él tenía era una ruta de narcotráfico. Y la ruta pasaba, si no estoy mal, iba por Honduras, y fue el caso de Carlos Mata y todo eso que se descubrió después en su momento, y tenía la ruta comprada. Entonces lo que valía realmente Pablo Escobar era una línea logística para transportar cocaína. Por eso se hizo famoso Pablo Escobar, y toda su violencia y todo lo que hizo. Básicamente es esto. Entonces es muy importante tener, digamos, autoridades, digamos, sobornadas, y dar la ubicación de los puntos, y entonces mueven para tal lado, o mueven la fragata, o mueven la patrulla costera, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ese es el involucramiento que básicamente hay en ese caso. Ya. Ahora, vayamos al origen del problema. Dijiste que hay una sobreproducción en Colombia. ¿Por qué hay una sobreproducción en Colombia? Claro, la sobreproducción en Colombia viene por dos fenómenos básicos. El primero, se dejó de erradicar droga, hojas de coca, las matas, se dejó de erradicar. ¿Por qué? Sustentaban una política en que erradicar entraba en choques entre la población, digamos, que es cultivadora de coca, con las autoridades, y que nos íbamos a ir por otro enfoque. Perfecto. El enfoque era, nos vamos por interdicción, es decir, vamos a capturar más drogas. Pero a la Armada Nacional, que es la que más fuerte, y las otras fuerzas, que son las que hacen esas incautaciones, pues los recursos en este gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro, no han sido lo suficientemente sólidas, no se han ampliado las capacidades, por el contrario, se le han disminuido. Pues solo para un ejemplo, en Colombia, la flota de helicópteros de transporte aéreo, que son 24, digamos, Mi-17 muy famosos, son helicópteros muy grandes, de esos 24, solo hay 19 están en tierra. Y otros 8 helicópteros de las fuerzas en este periodo se han caído por diferentes causas. Entonces, eso ha tenido un impacto en la movilidad de las operaciones en Colombia enorme, y pues ha disparado la producción. Digamos, hay una política laxa en la política de drogas en este momento en Colombia. Como política, es decir, es a propósito, es una acción deliberada del gobierno, esta política laxa. Es difícil, pero yo creo, no sé, o sea, Gustavo Petro cuando dijo, vamos a irnos a la interdicción. Yo mismo escribí y dije, me parece correcto, no gastemos recursos chocando con la población, está bien, pero es que no se ve esos recursos que había que dirigir para interdicción, no se ven. Entonces, al no verse, pues obviamente aquí dicen,
Ha aumentado la interdicción, claro, ha aumentado la interdicción, pero es que ha aumentado la producción, pues pasamos de 1.800 a 2.600 y vamos en crecimiento. Entonces, la cosa es muy grave en eso. Entonces, hay una laxitud, evidentemente sí hay una laxitud de parte del gobierno pensando en su política de paz, en sentar a los grupos armados. Los grupos armados, pues no es que precisamente sean las monjas de la caridad, aprovechan todo esto. Entonces, es una situación muy complicada en cuanto a política y muy metida con la ideología que tiene el actual gobierno colombiano. Y el famoso, el Plan Colombia como tal, expiró, digo, porque Colombia sigue cooperando con Estados Unidos. En realidad la pregunta de fondo es, ¿qué dice Estados Unidos de todo esto? Bueno, Estados Unidos, yo creo que ha mostrado ya mucha preocupación en eso. El Plan Colombia hace mucho tiempo ya salió, pero igual hay muchos recursos de cooperación para esto. Pero yo creo que Estados Unidos anda con una preocupación muy, muy grave, y creo que este gobierno, que tiene enfocada su política, el que acaba de entrar, algo de Donald Trump, y sus asesores del estamento de defensa, que está claro que su estamento de defensa está enfocado que el tema de migración es una prioridad. O sea, que eso es un tema de seguridad nacional. Desde el secretario de Estado al consejero de seguridad que escogió el señor Donald Trump, todos van por el lado de ver la migración ilegal como un problema. Y obviamente la droga, yo creo que va a entrar por ahí. En enero, Trump se posesiona 20 de enero. Yo creería que primeros días, por ahí febrero, mitad de febrero, máximo marzo, primeros días de marzo, saldrá el informe de drogas que hace la oficina de la Casa Blanca de drogas, que se dedica a este tema de drogas ilícitas. Y eso va a salir muy grave porque generalmente ese informe sale por lo menos 30-40% por encima del informe de Naciones Unidas. Y eso yo creo que va a ser muy complicado para Colombia. Yo creo que viene por lo menos un ajuste muy, muy fuerte la administración de Donald Trump. Va a ser muy fuerte el ajuste y los choques yo los veo venir, y me atrevo a decir que por lo menos va a volver a abrirse el tema de la desertificación, que es básicamente colocar a Colombia en un país problemático en el tema de drogas ilícitas. Yo creo que vamos por ahí y esto podría incrementarse más la presión de los Estados Unidos. Va a ser problemático realmente el asunto primeros días de la administración de Donald Trump con Gustavo Petro. Ya, finalmente en Estados Unidos la atención de combate a las drogas parece venir por el lado del fentanilo, y este se relaciona con México y con China. Ya poco se habla de la cocaína. ¿Esto es así y por qué? Bueno, yo creo que las dos cosas están pasando. Está pasando que tanto el fentanilo, porque la agresividad que tiene, pues sí ha venido, y además porque es una droga sintética y se produce, y cómo se puede producir y cómo se puede traspasar, se ha vuelto un problema. Pero yo no creo que el narcotráfico o la cocaína ha dejado de ser. Finalmente este tipo de productos, de adicciones, no cae. Eso es un bien. Es un bien que, o sea, no cambia la demanda del bien, no cambia a pesar de cómo se mueve el precio, no cambia, es decir, más o menos se mueve en ese sentido. Entonces yo creo que el problema sigue estando ahí, y para esta administración indiscutiblemente el tema va a estar ahí sobre la agenda. Y miren lo que está pasando en el Caribe, o sea, este caso no es el único, hay varios problemas en todo el Caribe con este tema. Venezuela mismo, pues hay un cartel que le llaman el cartel de los soles, y no es porque sí, es porque oficiales de alto rango de las fuerzas militares venezolanas posiblemente están involucrados, como hay muchos informes, en el tráfico de drogas, lo que alimenta a la dictadura, más las bandas ilegales como el Tren de Aragua, que se ha expandido por la región y ha llegado a Estados Unidos. Entonces digamos que el tema sí es muy delicado por muchos sentidos, a pesar de que, claro, el fentanilo es por la agresividad que tiene. El fentanilo es más rápido que el crack inclusive, que fue una epidemia de una droga que era terriblemente adictiva y que provocó un problema gravísimo, pero el fentanilo provoca esa agresividad en su tratamiento, de volverlos casi a las personas como zombies. Entonces, por eso, digamos, ha tomado mucha relevancia. Pero eso no quiere decir que la cocaína no sea un mercado importantísimo para las redes criminales. Entonces, creo que va a ser, por lo menos va a ser muy complicado todo este tema. Obviamente, tiene 3 frentes entonces abiertos. El frente de México, que va a ser claro y va a ser tensa la relación, por lo menos creo, la veo venir. Y la relación lo que pase con Venezuela después del 10 de enero, con la posesión de Nicolás Maduro, si se da o no se da, y lo que pase con Colombia y su política de paz frente a su política de drogas ilícitas.
Bueno, pues Manfred Grautov, analista internacional, experto en temas de seguridad, columnista en estos temas y también académico. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, al revés, un honor que estar aquí contigo compartiendo. Muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar al siguiente segmento, nada más déjeme informarle rapidito, me acaba de aparecer la noticia y comentarle que el cantante Rafael, el cantante español Rafael, usted lo conoce, se reporta que está hospitalizado en Madrid después de que le dio, bueno, pues lo definen como un accidente cerebrovascular, pero pues bueno, pues una embolia, pues, ¿no? O sea, una embolia. Estaba él grabando un programa navideño y se sintió mal ahí en el set. Reportan que él pidió que lo transportaran al hospital, entró caminando a la ambulancia, ya llegó al hospital y del hospital dicen que el pronóstico del estado de salud de Rafael, que tiene 81 años, es reservado. Eso es todo lo que dicen, reservado. Pero a la ambulancia entró, según se reporta, bajo su propio pie. Bien. Cambiemos de tema y cambiamos de tono también. Y es martes, pero vamos a hablar con nuestro buen amigo comunicador polemista que por motivos de logística y de continuidad lo invitamos a que participara este martes en lugar de su espacio usual de los jueves, mi querido señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted? Bien, Padilla, también me dijeron que va a ser la última intervención de este año. Sí, señor, esta ya es la última de este año y nos vamos a descansar precisamente el jueves y vamos a retomar el miércoles 8 de enero si todo sale bien, señor. Bueno, que así sea. Entonces, Alberto, bueno, como vamos a hacer la clásica, entonces, la última intervención del año, me voy a permitir destacar qué es lo más importante, ¿no?, que ha sucedido este año. En especial... Pavonese, señor. Claro, no, en especial para mí que vivo en Estados Unidos, bueno, enfoco siempre los análisis sobre lo que pasa en este país y bueno, es indudable que lo más destacado de la política de Estados Unidos este año fue el abrumador triunfo de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos. Entonces esto ha motivado, yo no sé si da la palabra para hablar de terremoto político, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, Alberto, ¿no? Vos estás viendo, la audiencia está viendo lo que está pasando en el mundo luego del triunfo de Trump y en particular de algunas declaraciones de Trump. Bueno, colapsó el gobierno de Alemania, de Scholz, está tambaleando el gobierno de Justin Trudeau en Canadá, y así por lo consiguiente, ¿no? Israel se ha acrecentado más su capacidad ofensiva. Bueno, se ha derrumbado el régimen dictatorial de Assad en Siria y dicen que el régimen de Maduro en Venezuela, el Díaz-Canel en Cuba están por estas horas con mucho, pero mucho temor por lo que pueda suceder una vez que Trump asuma la presidencia el 20 de enero, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Lo que está pasando, Trump no es presidente, pero sin embargo la presidenta de México dice que va a hacer todo lo posible para que no haya indocumentados pasando por México hacia Estados Unidos. Muy, pero muy interesante. A mí particularmente me impacta más lo que pueda suceder con este Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, a cargo de Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Trump ayer en una conferencia de prensa dijo que hay gastos que ellos van a eliminar seguramente sin necesidad del Congreso, del orden de los 2 billones de dólares, o sea, serían trillones en inglés,
para que te des una idea de lo que ha crecido este estado elefantiásico que con la cantidad de regulaciones y personal ha estado asfixiando la economía y la innovación de este país, de Estados Unidos, ¿no? Luego Elon Musk, que en estas últimas horas reiteró que solamente el 1%, escucha esto, Alberto, solamente el 1% de los empleados del gobierno federal acuden físicamente a sus trabajos, el otro resto, el 99%, hace trabajo remoto, ¿no? Todo esto, Alberto, nos cuesta a los contribuyentes de acá de Estados Unidos y cada vez más pesada, más elevada la factura. Pero bueno, yo tengo mucha esperanza, a tono con el espíritu de estos días de Navidad, tengo mucha esperanza que en Estados Unidos realmente se inicie una nueva era en lo económico, en lo político, que Trump dice, si me lo preguntan a mí, yo creo que no exagera cuando dice que se va a iniciar una era dorada, pero los primeros tiempos van a ser duros por el ajuste que va a tener que establecer, un ajuste hacia la Argentina, para poder sacar al país adelante, Alberto. Y dicho esto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para vos, la audiencia y el equipo. Igualmente para usted, mi querido señor Dado, gracias por todo el apoyo para todos nosotros y los seguidores de usted en este programa. Y lo estamos viendo recién la segunda semana de enero, ¿ok? Que sea así entonces. Felicidades a todos. Igualmente para usted, señor Dado. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla